El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Hoy, 15 de noviembre del 2023, estamos en la sesión 36. Tenemos 36 horas que ustedes pueden consultar en YouTube, en Spotify, en estas plataformas que se quedan, para ver estos temas que aquí, desde la frontera Baja California, California, la Cámara de Comercio de Tijuana, la Canaco, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos este espacio para pensar, para reflexionar, para ir a entender mejor cada vez cuál es el camino hacia el desarrollo sustentable. En esta frontera de Baja California y California, donde un vecindario donde tenemos los estándares ambientales en California más altos que tenga el país vecino, más altos estándares ambientales que el mismo gobierno federal en Estados Unidos. Este vecindario donde compartimos agua, flora, fauna, donde compartimos un ecosistema, el mismo aire. Temas globales, temas locales. Decimos aquí con cierta ironía que lo local es internacional. Una sola mancha urbana, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, una mancha urbana binacional, una megametrópoli binacional. Y hablando de criterios y temas ambientales, cambio climático, desde luego que cambio climático es un tema pues que alcanza desde lo global hasta la escala municipal. California ha avanzado con sus planes de cambio climático hasta la escala municipal. Nosotros en el sur de la frontera, pues también lo hemos documentado, a veces no tenemos, no alcanzamos nuestra propia legislación. Y hay temas con diferentes ópticas, con diferentes jurisdicciones, diferentes políticas, que aquí se encuentran en una misma cuenca aérea, en una misma cuenca hidrológica. Temas como mitigar, como adaptar, como descarbonizar, como desacoplar, dicen, el crecimiento económico de la combustión, de la extracción, de la quema, del uso de combustibles fósiles. Sin duda aquí se pone en la mesa cómo caminar a esto, energías limpias, energías alternativas, movilidad eléctrica y también, no ajenos a la controversia, también seguro estas mejores formas o limpias de generar energía o de movilidad eléctrica en las ciudades demandarán algunos insumos que su extracción también será una controversia. Más cobre, por ejemplo, más cobre en carros y en generación, eso puede ser un tema para la minería. Pero bueno, para hablar de cambio climático, mitigar o descarbonizar, vamos, para hablar con propiedad de este tema, hemos invitado hoy a nuestro amigo, el doctor Claudia Latorre, un especialista que está en Washington en la División de Cambio Climático del BID, del Banco Interamericano para el Desarrollo. Claudia Latorre ha trabajado en distintas instituciones multilaterales, gubernamentales, académicas, privadas, en el diseño y la implementación de estrategias y acciones para el financiamiento de descarbonización, y se ha especializado en el alineamiento del financiamiento para el desarrollo con los objetivos del Acuerdo de París, en el financiamiento climático y en la utilización de recursos concesionales. Ha trabajado durante 14 años en el BID, incluyendo un periodo de 2 años en el que estuvo asignado a la Agencia Francesa de Desarrollo. Claudio Alatorre es de origen ingeniero civil por la UNAM y un doctorado en ingeniería por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Es además, desde luego, egresado
del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México, LID. Por eso nos da mucho gusto tener aquí a Claudio. Claudio, los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchísimas gracias, José Carmelo, por esta presentación. Voy aquí a presentar mi PowerPoint. Espero que se vea bien. Y bueno, entonces empiezo. Bueno, primero nada más les comento que, bueno, José Carmelo comentó que trabajo en el BID, pero bueno, aclaro que esta presentación la doy a título individual y no a nombre de la institución, ¿no? Bueno, como ustedes seguramente saben muy bien, el cambio climático está provocado por la cada vez mayor concentración de varios gases en la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono, también el metano y el óxido nitroso. Todos estos gases se llaman gases de efecto invernadero o GEI, como los voy a llamar de aquí en adelante. También saben ustedes que el cambio climático no es cosa del futuro, el cambio climático ya está aquí, ya está aumentando la frecuencia de eventos extremos como el huracán Otis, que provocó esta inesperada devastación de Acapulco el 25 de octubre. Estos eventos nos recuerdan la urgencia de avanzar hacia un futuro en el que dejemos de aumentar las concentraciones de los GEI en la atmósfera. Y el día de hoy voy a hablar justamente de este tema, de cómo hacer esto y de las estrategias para este objetivo. Bueno, el título de la presentación, mitigación o descarbonización, voy a definir estos términos. La mitigación, pues es la reducción de emisiones de GEI en el corto plazo por una actividad. Cuando digo reducción de emisiones, me refiero también a la captura de carbono, por ejemplo, por medio de la reforestación. En cambio, la descarbonización significa la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo. Normalmente pensamos a mediados de siglo. Digo, el término tiene la palabra carbón y uno podría pensar que se refiere solo al dióxido de carbono, pero en realidad hay que aclarar que este concepto se refiere a todos los GEI, a todos los gases. Mientras la mitigación busca cambios marginales, cambios pequeños, por ejemplo, digamos, sustituir un automóvil por un automóvil más eficiente, la descarbonización está pensando en una trayectoria con transformaciones de largo plazo y esto implica en muchos casos cambios, digamos, sistémicos en vez de marginales. Por dar un ejemplo, si pensamos en una política de desarrollo urbano que va a cambiar cómo avanzan las ciudades para que dependan menos del automóvil, eso sería un ejemplo de un cambio sistémico. ¿Cómo se miden estas cosas, estos conceptos? La mitigación se mide en las emisiones de GI, o sea, con una unidad que se llama toneladas de CO2 equivalente. Medir la descarbonización es más difícil porque el impacto final, que es la descarbonización, ocurre en el largo plazo. Sin embargo, una vez que hemos definido la trayectoria que nos permite llegar a este futuro, podemos ver en qué medida una acción es o no consistente con esta trayectoria. Y también podemos ver en qué medida la acción tiene un impacto transformativo que ayuda en esta trayectoria. Tenemos entonces estos dos conceptos, un primero que está muy ligado a un indicador muy cuantitativo, que son las emisiones, las toneladas, y un segundo que es, digamos, más cualitativo, porque se refiere a una trayectoria de campo, de una cierta serie de cambios que ocurren en el largo plazo. En esta presentación voy a hablar primero de cómo se originaron estos modelos, de una visión histórica, mostrar por qué son importantes las diferencias entre ambos y finalmente cuáles son las implicaciones de estas diferencias, sobre cómo podemos considerar y manejar estas diferencias en distintos ámbitos de acción. Noten que en esta presentación me estoy limitando al tema de emisiones. El cambio climático pues, implica una agenda de construcción de la resiliencia y de adaptación, en la que también puede haber diferencias importantes entre una visión de cambio marginal y una visión de cambio sistémico.
Pero de eso no voy a hablar hoy. Hoy me concentro únicamente en el tema de las emisiones. Entonces, empiezo por la historia. En 1992 se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático con el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Y para avanzar en el logro de este objetivo, en 1997 se crea el Protocolo de Kioto, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI de un grupo de países que se llaman del Anexo 1. Los países signatarios del Protocolo de Kioto implementaron distintas políticas de mitigación, tales como los sistemas de cap and trade, que se puede traducir como límite y comercio, en que se otorgaban a las principales empresas y entidades de los países ciertos permisos de emisión de GEI que luego podían ser comercializados. Por otro lado, se creó el mecanismo de desarrollo limpio como uno de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, y permitió que estos países cumplieran una parte de sus compromisos comprando certificados de reducción de emisiones de proyectos de emisión en otros países. Se crearon así mercados de carbono, mercados tanto regulados, o sea, dentro de los sistemas de cap and trade y también a nivel internacional con el mecanismo de desarrollo limpio, y posteriormente también mercados voluntarios de carbono, todos con la misma lógica. Son mercados en donde se intercambian certificados de emisiones o de reducciones de emisiones por dinero. Y la idea de tener estos mercados pues era aprovechar las oportunidades para reducir las emisiones marginales al menor costo. Aquella empresa que diga yo puedo reducir tantas toneladas de CO2 a un precio más bajo, pues vende eso y hace negocio. Esa es la lógica, digamos, de este mercado de carbono. Para darle seguimiento a estos objetivos del Protocolo de Kioto y al funcionamiento de los mercados, tanto regulados como voluntarios, se crearon diferentes estándares y metodologías para estimar y medir las emisiones de GEI de las empresas, de los países, las reducciones de emisiones de los proyectos de mitigación, las consecuencias de implementar un programa, una política en cuanto a cambios en las emisiones, la huella de carbono de un determinado producto, toda una serie de metodologías enfocadas en la medición de las toneladas de CO2 equivalente. A pesar del Protocolo de Kioto, las emisiones mundiales aumentaron en ese periodo entre 1990 y 2012 un 32%. Se veía que no era suficiente el Protocolo de Kioto, que había que buscar una solución distinta. Después de unos años llega el Acuerdo de París en 2015, y el Acuerdo de París sigue un enfoque distinto. En vez de proponer una reducción de emisiones, lo que propone es una temperatura, un aumento de la temperatura. Es decir, dice que la temperatura se tiene que mantener muy por debajo de 2 grados con respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, que es lo que dice el Acuerdo de París. Por otro lado, el panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, de acuerdo con sus siglas en inglés, que es el cuerpo de científicos que apoya a la convención, muestra que para lograr ese objetivo es necesario llegar a 0 emisiones netas a mediados de siglo. Es decir, hay que descarbonizar la economía global. Este es un cambio muy importante porque ya no se trata de reducir un poquito, se trata de reducir todo. Y pues se ve, la ciencia lo muestra, que la descarbonización de la economía no se puede lograr simplemente con cambios marginales. Son necesarias transformaciones más profundas o cambios sistémicos. Y por ello es necesario tener una visión de largo plazo y proponer modelos
de desarrollo, sendas de desarrollo para lograr este objetivo. Y así lo dice el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en su artículo 2.1b, dice que hay que promover la resiliencia al clima y un desarrollo de bajas emisiones de GI. No sé si es la palabra desarrollo. El acuerdo también invita a los países a preparar estrategias de largo plazo, estrategias de desarrollo de largo plazo, en el artículo 4.19, y asegurarse que las acciones de corto plazo, por ejemplo, las contribuciones determinadas a nivel nacional o los planes nacionales de adaptación, sean consistentes con estas trayectorias de largo plazo. Entonces, un paradigma muy distinto, el del Acuerdo de París con respecto al Protocolo de Kioto, el Protocolo de Kioto con una reducción marginal de las emisiones y el Acuerdo de París con realmente proponer un cambio sistémico de largo plazo y todo lo que esto implica. Y a continuación, pues seguiré haciendo la comparación entre estos dos modelos. El Acuerdo de París, bueno, habla implícitamente de descarbonización. No significa que el modelo de mitigación que describí antes desaparece de la noche a la mañana. De hecho, el propio Acuerdo de París pues, sigue hablando a veces de la lógica de mitigación, de esta lógica, digamos, de corto plazo. Y el día de hoy vemos que conviven en este mundo del cambio climático los dos modelos. Un modelo de mitigación que, como mostré, pues es el resultado de una larga historia. Y un modelo de descarbonización que se vuelve indispensable en el contexto del Acuerdo de París. En muchos casos, los dos modelos conviven en armonía. Por ejemplo, hay muchos cambios marginales que ayudan a los cambios sistémicos, pero hay también casos en los que hay diferencias. Y me voy a enfocar ahorita en estas diferencias presentando unos ejemplos de casos en los que hablar de cambios marginales o hablar de cambios sistémicos nos lleva a cosas distintas. Entonces, aquí va el primer ejemplo. Pensamos en el cierre anticipado de una central eléctrica a carbón. Si hay una central que está operando y la queremos cerrar antes del final de su vida útil, pues eso implica una reducción de las emisiones de GEI en el corto plazo, puesto que el carbón es un combustible con muy altas emisiones de GEI. Sin embargo, si vemos este tema desde un punto de vista de trayectoria de descarbonización de largo plazo, podemos ver que para realizar una transición hacia sistemas eléctricos 100% basados en energías renovables, en algunos países es difícil cubrir toda la nueva demanda de electricidad con energías renovables y se necesita un poco de tiempo para adaptar los sistemas eléctricos a la intermitencia del viento y el sol, desarrollar las cadenas de valor para instalar nuevas capacidades basadas en energías renovables, etc. Entonces, en ese contexto es posible que en ciertos países lo mejor sea extender la vida de las centrales a carbón para dar un poco más de tiempo a una transición directa hacia las energías renovables y así evitar la necesidad de construir nuevas centrales a base de combustibles fósiles, por ejemplo, de gas natural. Entonces, este ejemplo nos muestra por qué el cierre anticipado de una central eléctrica a carbón, si bien reduce emisiones, puede ser en el largo plazo contraproducente, pues puede favorecer en ciertos contextos indirectamente una mayor capacidad de generación a base de gas natural. Y si tenemos nuevas centrales a base de gas natural, pues eso es un obstáculo para la descarbonización más adelante. Esto es lo que se llama en inglés stranded assets o activos varados, o también se le llama lock-in, carbon lock-in, que se podría traducir como encarrilamiento. O sea, estamos construyendo infraestructura que dificulta más adelante la transición, la descarbonización, puesto que ya tienes ahí unos intereses, unas inversiones y no es fácil abandonarlas. Presento a continuación un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es la electrificación. Las estrategias de descarbonización muestran que la electrificación de aplicaciones, por ejemplo, el transporte de carga ligera,
es un paso esencial para lograr la descarbonización del sector transporte. La electrificación, las trayectorias de descarbonización muestran que esto, bueno, como digo, es algo esencial y se debe hacer de manera paralela a la transición hacia sistemas eléctricos 100% basados en energías renovables. Las trayectorias también muestran que la electrificación es un proceso largo que implica cambios en muchos puntos de la cadena, la fabricación de vehículos eléctricos, el mantenimiento, el financiamiento, y por lo tanto no es necesario esperar hasta que tengamos una red eléctrica basada 100% en energías renovables para después empezar la electrificación de estas aplicaciones. Hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Ahora, supongamos que estamos en un país con una red eléctrica con altas emisiones y que la electrificación de ciertos vehículos lleva en el corto plazo a reducciones muy pequeñas de emisiones o tal vez inclusive a un aumento de emisiones. Tal vez hay ciertos vehículos que ahorita con el diésel, digamos, tienen unas ciertas emisiones y al pasar a electricidad, pues en realidad aumentas las emisiones porque esta electricidad es por su lado muy sucia, digamos, como hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el país del ejemplo tiene una política de cambio climático que solo se fija en las reducciones de corto plazo, pues tal vez lo que va a hacer este país es dirigir sus esfuerzos a mejorar la eficiencia de los camiones en vez de avanzar hacia la electrificación. Entonces, si hace eso, corre el riesgo de dejar de lado las medidas de electrificación, lo que implicaría mayores obstáculos para la descarbonización del transporte más adelante. Es decir, este es el ejemplo contrario al anterior, al número 1. Aquí tenemos un ejemplo de una medida que no tiene impactos de corto plazo, o los tiene muy pequeños, pero tiene impactos muy importantes en el largo plazo desde el punto de vista de la trayectoria de descarbonización. Y bueno, hablando de la electrificación, este sector es un buen ejemplo de la necesidad de ir más allá de las transformaciones técnicas y de considerar los aspectos sociales. En todos los países, y es el caso de México, hay una parte muy importante de la población que se dedica a la cadena de valor de los vehículos a gasolina o diésel, la fabricación de vehículos, los talleres mecánicos, hasta la chatarrización de los deshuesaderos. Entonces, si pensamos en una trayectoria de descarbonización, hay que ver qué va a pasar con estas personas, a qué se pueden dedicar. Como los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento, pues la cantidad de gente que se dedica, aunque tuviéramos el mismo número de vehículos, pues se necesita menos personas para mantenerlos y por lo tanto, pues se convierte en un problema, en un reto social de qué pasa con toda esta gente, porque ciertamente lo que hay que evitar es a través de un proceso de descarbonización estar perjudicando a ciertos grupos sociales. A este enfoque de considerar los aspectos sociales es lo que se le llama la transición justa. Y bueno, este término de transición justa en países donde hay, por ejemplo, muchas minas de carbón, se habla de esto pensando en los mineros, pero en otros países, pienso en el caso de México, pues tal vez son más bien, por ejemplo, los mecánicos, los transportistas, los que podrían ser posibles afectados y cualquier trayectoria, cualquier política tiene que considerar eso. Entonces, esto de nuevo es un ejemplo de la importancia de pensar en estas transiciones, no pensar, si uno nada más tiene la visión de la cambio marginal, vamos a suponer que si en un país nada más pensamos en tener más y más vehículos eléctricos, sin considerar los otros aspectos que rodean la descarbonización, como los aspectos sociales, nos enfrentamos a problemas. Digamos que esto lo digo simplemente para resaltar la necesidad de tener una visión de largo plazo con todo lo que esto implica. Ahora, en las siguientes diapositivas, voy a mostrar una serie de implicaciones para mostrar cómo podemos considerar y manejar
estas diferencias entre la mitigación y la descarbonización en distintos ámbitos de acción. Empiezo con la planeación nacional, que es el nivel fundamental. El Acuerdo de París, como dije antes, gira en torno a la acción a nivel nacional. Antes, la antigua visión a nivel nacional consistía en identificar las distintas oportunidades de reducir emisiones de manera marginal. Por ejemplo, el estudio MEDEC que publicó el Banco Mundial en 2009 cuantificó para el caso de México los costos o beneficios por tonelada de CO2 equivalente de algunas medidas de mitigación en distintos sectores tomadas de manera aislada. Y en contraste, o sea, es un enfoque en el que uno dice, a ver, ¿cuánto me cuesta? Si yo hago, qué sé yo, reforestación, ¿esto cuánto me cuesta? ¿Cuántas toneladas de CO2 puedo capturar? Y si hago una sustitución de refrigeradores, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántas toneladas obtengo? Etcétera. Se repite eso para un distinto número de actividades y acabamos con lo que se llama una curva de abatimiento marginal. En cambio, el Acuerdo de París, que como dije, busca una planeación de largo plazo, lo que propone son estrategias de largo plazo. Costa Rica, Colombia, Chile son ejemplos de países que han preparado este tipo de estrategias con objetivos de llegar a cero emisiones en el largo plazo. Realizar una estrategia a largo plazo es complejo, puesto que hay que considerar de manera integrada los distintos sectores económicos y además hay que hacerla con la participación de distintos niveles de gobierno, de la academia, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado. Y además las estrategias no solo son planes de descarbonización, son planes de desarrollo que buscan cumplir con las prioridades de desarrollo de cada país y considerar aspectos como la resiliencia al cambio climático, la necesidad de conservar la biodiversidad, etc. Además, las estrategias, como comenté hace un momento, buscan identificar los procesos sociales de transformación para garantizar una transición justa. Es, como dije, más complejo que lo que se hacía antes, como el ejemplo que mencioné del estudio del Banco Mundial, el MEDEC. Necesita partir del futuro hacia el presente, es la metodología, parte de un futuro de cero emisiones y se ve cuál es el camino para llegar ahí. Tiene que considerar incertidumbres, no puede ser determinista de vamos a hacer esto y va a pasar esto y va a pasar esto. Hay muchas variables inciertas y por lo tanto hay metodologías que permiten enfrentar estas incertidumbres. Hay una cosa que se llama toma robusta de decisiones. Hay que tener modelos tanto de los sistemas energéticos, pero también económicos, también el territorio. Hay que acompañar esas estrategias con un modelo de territorio de cuántas hectáreas tenemos para diferentes usos en caso de que tenemos que modificar el uso del suelo. Es, digamos, un ejercicio completo y es lo que se está haciendo ya en diferentes países. Entonces aquí, bueno, comenté esto del estudio de un ejemplo de un estudio de hace 15 años, pero hay que aclarar que si vemos las contribuciones nacionales determinadas de algunos países, siento que todavía a veces sigue habiendo esta visión, digamos, marginal, digamos, de corto plazo, y falta en muchos casos tener una visión de largo plazo y a partir de ahí ver cuáles son las acciones de corto plazo que hay que realizar para llegar a estos objetivos de largo plazo. Hacemos ahora las empresas, en donde vemos también las implicaciones de adoptar una visión de descarbonización. En el caso de las empresas, la visión de mitigación es muy clara. Una empresa puede hacer un plan de reducción de emisiones que puede incluir, por ejemplo, sustituir unos equipos por otros más eficientes, aprovechar las energías renovables. En cambio, si pensamos en una transición para la descarbonización, hay que identificar, hay que ir más allá de la empresa y hay que pensar qué retos y oportunidades tiene la empresa en el contexto de la descarbonización de todo el sistema, de toda la economía. Por ejemplo, hay que
preguntarse si los productos que produce la empresa deben cambiar, si son consistentes con la descarbonización de la economía, etcétera. Lo mismo si los insumos son consistentes, si los insumos van a ser más costosos, etcétera. Hay algunas metodologías que buscan apoyar a las empresas en el diseño e implementación de estrategias de descarbonización. Una que conozco es una metodología que se llama ACT, ACT, y que tiene este enfoque empresarial. Y bueno, de hecho, si les interesa el tema, este programa ACT realizó junto con el proyecto DDP, que significa Trayectorias de Descarbonización Profunda, realizó un estudio en México y en Brasil hace un par de años llamado ACT-DDP. Entonces, si lo buscan en Internet, pueden encontrar los resultados de este trabajo enfocado en ciertos sectores industriales. Acabo por hablar de las instituciones financieras, que es un mundo que conozco y en el que también coexisten una visión basada en emisiones de corto plazo con una visión basada en trayectorias. Entonces, aquí el tema es más complejo, como voy a explicar ahorita. Por un lado, tenemos alianzas como la Net Zero Banking Alliance y otras alianzas que se han formado recientemente de instituciones financieras que buscan, que están comprometidas con acelerar la transición hacia cero emisiones. Y una de las herramientas más importantes que tienen estas instituciones para medir su avance son las emisiones de GI de sus portafolios financieros. Y para ellos han desarrollado metodologías que permiten atribuir una parte de las emisiones de las empresas a las instituciones financieras que les aportan financiamiento. La hipótesis es que las acciones de estas instituciones financieras, por ejemplo, pueden influir en los clientes o pueden dejar de financiar ciertos sectores, pueden ayudar a acelerar la descarbonización. Entonces hay diferentes alianzas, está también la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ, que incluye a varias otras alianzas de distintos tipos de instituciones financieras, y hay distintas también, como comenté, metodologías que se basan sobre todo en las emisiones de GEI. Ahora, por otro lado, tenemos a los bancos multilaterales de desarrollo. Por ejemplo, el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo ha preparado un enfoque para la implementación de lo que se le llama alineamiento con París. Este enfoque se llama PAIA, por sus siglas en inglés, PAIA, que busca asegurar que los proyectos financiados sean consistentes con las trayectorias de desarrollo de largo plazo de los países, que sean a su vez consistentes con los objetivos de descarbonización y de resiliencia climática del Acuerdo de París. Este análisis proyecto por proyecto que hace el BID es complejo, por lo que se entiende que para una institución financiera privada es más difícil considerar la consistencia de su financiamiento con las trayectorias de descarbonización. Por eso se explica que las alianzas como esta Net Zero Banking Alliance recurren a un indicador de emisiones, considerando que es el mejor proxy de la descarbonización que ellos pueden medir. A pesar de que, como comenté hace un momento, pues hay en ciertos casos unos riesgos de desalineamiento, riesgos de que cuando uno se fija nada más en las emisiones, acabas considerando que algo está bien cuando en realidad no es consistente con el largo plazo, o viceversa, consideras que algún tipo de inversión es muy negativa porque tiene muchas emisiones, siendo que en realidad puede ser consistente con una trayectoria de descarbonización. Entonces, tenemos ahora en este mundo del financiamiento de las instituciones financieras, tenemos estos dos enfoques que coexisten. Ya con esto termino, José Carmelo. No sé si hay preguntas por ahí de la audiencia. ¿Cómo vamos? Sí, vamos. Déjame tocar algunos temas y esperamos nuestra participación, pero déjame tocar algunos temas de los que te fuiste, pues bastante rápido, Claudio. Sí. Pero déjame decir, por ejemplo, este ejemplo que nos pones
de la transición de una planta de generación de energía eléctrica base carbón y los supuestos que hiciste de no estar preparado a esa transición y puede ser contraproducente. Quiero tu comentario sobre esta política en México de todavía alargarse hacia el uso de petróleo con una nueva base de la petrolera, la planta de procesamiento y de Dos Bocas en México, y además la rehabilitación de buena parte de las refinerías, en tanto el argumento del gobierno mexicano de una cosa de seguridad en cuanto a la de seguridad nacional en cuanto a la generación de gasolinas. Y el otro en el punto sobre la electrificación que decías, también un punto acá de qué tanto está preparado, aunque tus casos fueron para dar los ejemplos para un lado y para otro, qué tanto la fuente de electricidad pues puede no solamente ser pues no ni siquiera avanzada, ¿no? Para avanzar hacia la electrificación. Y pondría el caso, por ejemplo, en la frontera, y esto creo que eso vale la pena más, acercarnos a lo que sucede, a este fenómeno de frontera, Tijuana-San Diego, ¿no? Donde, por ejemplo, en el lado de San Diego, estamos en una misma cuenca aérea y qué tan eficiente o efectivo puede suceder que allá usen pues gas natural en el transporte público o movilidad eléctrica, más carros eléctricos como en California sucede y en el lado de México no, y estamos en la misma cuenca aérea. Entonces esas contradicciones con diferentes políticas puede ser. Y me acerco al concepto que utilizaste de transición justa, porque también aquí sucede esta de la transición o justicia ambiental, digamos, en estas contradicciones de frontera, donde, por ejemplo, y abordo, me acerco al tema financiero también, cuando el Banco Norteamericano para el Desarrollo de América del Norte, NatBank que existe en México, Estados Unidos, por ejemplo, puede financiar camiones a diésel en el lado mexicano, en Tijuana, y desde luego no lo haría en el lado norte de la frontera en San Diego, en California. Y entonces eso, bueno, pues pareciera también una contradicción más, cuando tú lo pones como un ejemplo, que entonces podría entorpecer, ¿no? Como en el caso de la planta de carbono, entorpecer la transición hacia movilidad eléctrica, porque ya habría construido intereses diferentes para ampliarse y alargar ese ciclo. También quiero agradecer, y bueno, déjame pasar algunas notas de las que recibimos. Bennett Homero dice, ok, esto se me está moviendo muy rápido, dice, en Brasil llevan años que los vehículos terrestres de transporte sean adecuados para usar gas o gasolina o alcohol. María de Los Ángeles Barros dice, excelente ponencia de un tema muy importante. Por primera vez en lo personal oigo hablar sobre descarbonización y solo una pregunta. ¿La descarbonización se puede medir? Entonces es igual en México que en Estados Unidos. Por otra parte, la transición justa menciona como un tema muy delicado entre muchos intereses, considero yo. Nora Sixta dice, ¿existen estados en México que tengan algún impuesto al carbono? También Vicente Eduardo Gómez dice, ¿es cierto que para el 2050 Estados Unidos ya deberían existir puros carros eléctricos? Creo que es el caso de California, ¿no? Bueno, Reynold Fierros dice, un tema interesante, gracias. Reynold Fierros, temas muy interesantes, gracias por su presentación. Omar Fierros, muy interesante, saludos desde El Salto, Durango, gracias por su presentación. Alma Rosa García, también doctor Alatorre, una excelente presentación. Noemí Chávez, saludos desde Coatzacoalcos, desde Coatzacoalcos, Bennett Homero, gracias Bennett. Humberto Ávila desde Galeana, Tecpan de Galeana, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos pues varios amigos que nos están escuchando en Tampico. Nora Sixta Sainz, gracias.
Graciela García en Tabasco, también en la Ciudad de México, Yolanda García, en Mexicali, Xochitl del Carmen Zambrano, gracias, Cintia Berenice en la Ciudad de México, Molina, gracias, Ana María Fuentes desde Puebla, aquí en Tecate, María Elena Recendis, gracias, en la Ciudad de México, Amira, gracias, un saludo para Amira, la coordinadora académica del LID en la Ciudad de México, en el Colmex, Alberto Montes de Oca desde la UNAM en la Ciudad de México, gracias. Bueno, tenemos en Puebla, en Tampico, muchas gracias por estarnos escuchando en varias ciudades del país. Me gustaría que reaccionaras a estos comentarios. El micrófono es tuyo, Claudio, adelante. Gracias, José Carmelo. Bueno, muchas preguntas muy interesantes. Bueno, empiezo con la primera. Me preguntabas del caso de México. Yo creo que la respuesta es que lo importante es partir de una visión de descarbonización de largo plazo. O sea, y esta visión de largo plazo tiene que considerar no solo la descarbonización, también cómo hacer frente a los impactos del cambio climático, que vamos a tener más calor en algunos lugares, más lluvia, el nivel del mar va a subir, etc. Y una vez que tienes esto, una vez que tienes claro esta trayectoria para llegar a ese futuro, digamos en el año 2050, tú a partir de ahí puedes definir qué cosas son necesarias. ¿Qué haces con tus refinerías? ¿Las sigues utilizando? Obviamente el consumo de gasolina y de diésel no puede desaparecer del día a la mañana, ¿verdad? Es un proceso muy largo en el que podamos ir sustituyendo la gasolina y el diésel por otras tecnologías, sustituyendo las tecnologías que utilizan combustible fósil por otras, etcétera. Entonces, esto es lo que la estrategia te tiene que decir. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué inversiones vas a hacer en qué momento? ¿Cómo vas a reducir tus costos? ¿Cómo vas a evitar invertir en algo hoy que de repente en 10 años, dentro de 10 años te va a estorbar porque ya no lo vas a necesitar? Entonces, pues en la medida en que tú hagas eso, tú puedes ver qué se necesita hacer. Yo el ejemplo que puse de extender la vida útil de una central a carbón, lo escogí como un ejemplo, digamos, provocador, por decir algo, sí, simplemente para mostrar que en algunos casos el tener, te voy a decir por qué escogí ese ejemplo. Tal vez es un caso que no se aplica mucho para el caso de México, pero sí para otros países. En otros países, por decir, por ejemplo, en Sudáfrica o en India, en donde hay una enorme capacidad de generación con carbón, hay ahora el riesgo de que las instituciones financieras dicen, oh, no, tengo en mis activos esas centrales, eso se ve muy mal porque son emisiones, no sé qué. Para mí, las centrales existentes no son el problema. El problema es invertir en nueva capacidad. Entonces, yo creo que cuando tú tienes una estrategia de largo plazo, tú te das cuenta en dónde está el problema. Las centrales existentes pueden seguir operando, nadie está pensando en cerrarlas, pero si tú construyes nuevas centrales, nueva capacidad, nuevas instalaciones, es ahí donde tú llevas a mayores riesgos en el largo plazo. Bueno, todo este rollo simplemente para decir que lo importante es tener una visión de largo plazo y a partir de ahí definir los pasos a seguir. Estabas hablando del tema de la cuenca aérea compartida entre Tijuana y San Diego. Yo ahí digo, por supuesto, este ejemplo para mí lo que hace es resaltar cómo los temas de cambio climático están relacionados con muchos otros temas, con el tema de contaminación local, con los temas de protección a la biodiversidad, con los temas de salud. Y entonces, ¿y por qué es muy importante que estas estrategias de largo plazo tomen en cuenta estos beneficios? Y yo creo que los países que han hecho estas estrategias de largo plazo se enfocan mucho al tema de los beneficios. Si tú llegas ante cualquier congreso y le dices, mira, aquí está mi plan de largo plazo y nos va a costar tanto dinero, pues a los congresistas no les va a caer muy bien. En cambio, si tú muestras todos los beneficios de salud, de desarrollo, de competitividad,
de bienestar que vas a crear con esto es otra historia. Entonces yo creo que este enfoque en los beneficios es súper importante para mostrar las ventajas de esta transición. Entonces, bueno, el caso muy particular de Tijuana y San Diego, en donde tienes dos economías distintas que están convirtiendo una cuenca, muestra, digamos, te permite poner en evidencia lo que sucede cuando tienes políticas que dan un valor distinto a la contaminación, ¿no? Y compartiendo una misma cuenca. Hablabas del ejemplo del banco, del NatBank, y del financiamiento de camiones a diésel en México. Yo ahí en principio no veo necesariamente un problema en eso. ¿Por qué? Porque, y aquí me voy a una de las preguntas que comentaban, de que decían, ¿la descarbonización es igual en México o en Estados Unidos? Preguntaba alguien. Para mí la respuesta es no. La respuesta es que la descarbonización depende del contexto. Y esto es, y por eso yo decía, estrategias de largo plazo que preparan los países tomando en cuenta el contexto de cada país. Cada país tiene contextos distintos y lo que hay que hacer en México no es necesariamente lo mismo que habría que hacer en Estados Unidos, que tiene condiciones muy distintas. Entonces, por decir algo, tú mencionabas camiones a diésel. Vamos a suponer que estamos pensando en camiones ligeros a diésel. Vamos a pensar camiones ligeros en donde existe la alternativa eléctrica. Bueno, ¿podemos acaso decir que México a partir del 2024 todos los camiones eléctricos ligeros van a ser eléctricos? No, no podemos decir eso. No existe la disponibilidad del mercado, no existe la capacidad de mantenimiento, etcétera. En el 2024, pues una cantidad pequeña de camiones ligeros pueden ser eléctricos. Los demás tienen que seguir siendo a diésel. Y si tú lo ves desde un punto de vista de trayectoria, tú puedes decir, bueno, vamos a buscar hacer tales tipos de acciones, vamos a hacer capacitación de talleres mecánicos, vamos a fomentar inversiones, etcétera, etcétera, y vamos a buscar que para el 2026 llegamos a tantos camiones. Es decir, tú vas avanzando y promoviendo que esta cantidad vaya aumentando. El contexto en Estados Unidos, la verdad no sé cómo está el mercado de camiones eléctricos ligeros de Estados Unidos, pero posiblemente sea diferente y posiblemente en Estados Unidos sí haya más capacidad en la cadena de valor de los camiones, y podríamos tal vez pensar que en Estados Unidos ya es posible pensar que todos los camiones eléctricos ligeros, de carga ligera, pudieran ser eléctricos. Entonces, cada país tiene sus condiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que, habría que ver el caso con detalle, pero en principio no me llama la atención que haya condiciones muy distintas entre Estados Unidos y México, porque los contextos son muy distintos. A ver, aquí para acabar de contestar las preguntas. Impuesto al carbono en estados, la verdad esa te la dejo, José Carmelo, porque no sé, la verdad no sé la respuesta. Y bueno, me voy con la última pregunta. 2050, puros carros eléctricos en EUA en Estados Unidos. Bueno, para mí la respuesta es, si queremos cumplir con el objetivo del Acuerdo de París y limitar el aumento de temperatura a abajo de 2 o idealmente a 1.5 grados centígrados, entonces quiere decir que en el 2050, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en efecto, todos los vehículos tendrían que ser eléctricos, o tal vez una pequeña cantidad puede depender de otras tecnologías como el biogás y otras tecnologías, pero finalmente lo principal es la electrificación. Entonces sí, en efecto, en Estados Unidos y en todo el mundo tendríamos que avanzar hacia esa dirección, y eso es algo que, si tú ves las estrategias de largo plazo, pues justamente se fijan ese objetivo de 2050 y van viendo qué tienes que hacer en el 2030, en el 2040, en el 2050, para poder llegar a ese objetivo en el largo plazo. Se parece un poco ambicioso, pero no nos gustan los ambiciosos. Dice las metas ambiciosas, ¿no?
no logramos los objetivos del milenio y los ODS son más ambiciosos. No alcanzamos las metas en biodiversidad, pero nos volvemos más ambiciosos en el post-2020. Pero bueno, mira, aquí Jimel Muñoz dice, ¿funciona en México el mercado de carbono? También aquí, saludos desde Chiapas, Vicente Sáenz Jiménez, pero aquí tenemos de Boca del Río a Ignacio Zenón, gracias. Pero aquí nos dice Nora Sixta Sáenz, ¿alguna recomendación para implementar el indicador de emisiones para las empresas de construcción, donde el consumo de combustibles está en función de equipo y de maquinaria que se requiere para los procesos constructivos y no se puede minimizar? ¿O cómo podría aplicar algo para minimizar cuando es obligatorio el consumo para lograr realizar mis actividades constructivas? También José Navarro Martínez dice, saludos desde la Tierra Colorada, en Guerrero. ¿Qué opinas sobre el papel de los bosques en la captura de carbono y el uso de los bonos de carbono como un vínculo entre los dueños de los bosques y las industrias emisoras de CO2? También nos piden tu contacto, sí, desde luego vamos a ponerlos aquí, la ponencia desde luego también, queda aquí. Oscar Troncoso dice, ¿cuáles serían los sectores estratégicos para iniciar la descarbonización? La relación energía eléctrica y consumo, ¿cuánto aumento en la generación de energía eléctrica necesita México para satisfacer el 100%? ¿Puede depender de la generación intermitente? Juan Carlos Cuevas dice, según algunos pronósticos, dentro de 10 o 15 años será una realidad las plantas generadoras de electricidad a partir de fusión nuclear, tecnología que promete ser limpia. ¿Cree usted que esto sea posible en ese tiempo? También Mario Abiquel Pérez dice, buenas tardes a todos. ¿Varía el precio de los bonos de carbono en el mundo y cuál sería en México? Te dejo esos comentarios para que puedas reaccionar a los que nos alcanza el tiempo. Adelante, son muchos. Okay. Sí. Me la pusiste difícil, José Carmelo. Bueno, voy a tratar. Adelante. A ver, empiezo con el tema de la industria de la construcción, porque creo que es un ejemplo interesante. Yo creo que mi respuesta sería que si tú estás en la industria de la construcción y te interesa avanzar hacia la descarbonización, tienes que reflexionar más allá de tus máquinas. Tal vez hay algunas maquinarias que se pueden electrificar. Tengo entendido que en algunos países ya hay más y más máquinas eléctricas para la construcción. Pero más allá de eso, hay que pensar en los edificios, cómo podemos llegar al 2050 a tener cero emisiones en los edificios. Tenemos que usar menos cemento, una cosa. ¿Cómo podemos sustituir el cemento? Porque el cemento es una cosa que su fabricación emite CO2, entonces por muy limpio que tengas tu planta cementera, siempre vas a tener emisiones de CO2. Entonces, ¿cómo podemos usar menos cemento? ¿Cómo podemos sustituir el cemento por otros materiales? ¿Cómo podemos usar más, qué sé yo, madera, bambú, plásticos, reciclados, otra cosa? ¿Cómo hacer las construcciones para que sean climáticamente más adecuadas, no solo por los cambios en el clima, sino también para que utilicen menos energía de aire acondicionado? Esta yo creo que es el reto múltiple de la industria de la construcción. Si nos vamos a corto plazo, pues sí, puede haber casos en donde se pueden hacer modificaciones en la maquinaria y el problema a largo plazo es más complejo. Bosques y vínculos con los bonos de carbono. Mira, yo creo que ahí es interesante la pregunta, porque si tú ves a nivel internacional, objetivos de algunos países, de algunas empresas que dicen, mira, nosotros vamos a llegar hasta acá, y vamos a reducir nuestras emisiones de tanto a tanto, vamos a reducirlas, digamos, en 70%, y el resto lo vamos a compensar con bosques en algún lugar del mundo. Bueno, el problema es que la cantidad de superficie que hay en el mundo es limitada. Entonces, la cantidad de emisiones que se pueden compensar con proyectos de reforestación finalmente es limitada. Entonces, es difícil, digamos, poner todos los huevos en esa canasta y decir, de esta manera nosotros vamos a reducir porque vamos a reforestar. Hay un límite. Y, pues de nuevo, insisto, las estrategias de largo plazo te dicen hasta dónde puedes llegar
con los bosques, cuáles son los límites, y claro que sí hay oportunidades en el manejo sostenible de los bosques, en la reforestación, hay oportunidades, pero pues están limitadas por la cantidad de superficie. Y eso también me lleva al tema de los mercados de carbono. Yo creo que los mercados de carbono que buscan un poco eso, yo reforesto aquí y entonces te vendo ahí unos bonos, unos certificados de reducción de emisiones, a mi modo de ver, tienen también un alcance limitado, puesto que finalmente, si tú ves la cantidad de emisiones en el mundo, lo que tú puedes compensar por medio de bosques, pues es finalmente limitado. Y además se enfrenta a muchos otros problemas. Digamos que la idea del mercado de emisiones que surge desde el protocolo de Kioto, como le expliqué, y yo creo que en el mundo del Acuerdo de París tiene un lugar, pero para mí es un lugar limitado, y no, yo creo que tampoco hay que tener expectativas exageradas. Oscar, me preguntaba sobre los sectores estratégicos para la descarbonización. Yo diría que uno es el sector eléctrico, otro es el sector del transporte, cuya solución no es nada más un cambio tecnológico, sino es un cambio en los modelos de desarrollo urbano, etcétera. Otro es el sector de edificios, que un poquito lo mencioné, el sector industrial, que es sobre todo crítico en ciertos casos como el cemento, como el acero, y en algunos casos hay ya tecnologías disponibles, y por el sector agrícola y forestal, en donde hay mucho que avanzar en el sector agrícola para la reducción en el uso de fertilizantes que conllevan emisiones, las reducciones de emisiones de metano en la ganadería, en el cultivo de arroz, etcétera. Es un caso muy complicado. Los desechos, tanto sólidos como aguas residuales, yo creo que ahí ya es una lista bastante grande de sectores clave. Hay una publicación bastante reciente del BID que les recomiendo a todos, que se llama 15 transformaciones esenciales para lograr la descarbonización, algo así. Yo creo que si lo googlean por ahí la encuentran, y hablan y enumeran estas transformaciones que, de acuerdo con la evidencia, son necesarias. Y aprovecho con un par de minutos que me quedan para las últimas dos preguntas. Fusión nuclear. Yo no creo que haya que apostar por tecnologías que todavía no están probadas. Y de hecho, normalmente las trayectorias, las estrategias se basan en tecnologías que ya están disponibles el día de hoy y que muestran cómo con lo que está disponible el día de hoy se puede lograr la descarbonización. Y eso incluye al sector eléctrico, que era otra pregunta, que si es posible avanzar hacia la descarbonización del sector eléctrico. Y yo digo, sí, con las tecnologías que existen ya tú puedes avanzar hacia sistemas 100% basados en energías renovables, y en gran medida esto puede ser en soluciones intermitentes como la eólica y la solar, acompañados de medidas de flexibilidad tales como el almacenamiento de corto y de largo plazo, la gestión de la demanda, las interconexiones, los intercambios regionales, etcétera. Entonces, sí se puede. Por supuesto, implica un proceso de transformación del sector eléctrico que no es sencillo y que hay que hacerlo con tiempo y hay que planearlo. Claudio, tengo que decir que se nos quedan muchas cosas en la mesa. El mismo gas natural, que sí es de origen fósil, pero también puede ser renovable con la generación desde lodos o desde materia orgánica. También en la frontera, este contexto que nos da la frontera, diferente tal vez, o con unas características muy particulares, donde es complementaria, digamos, la infraestructura verde, por decirlo de algún lado, a ambos lados de la frontera, y donde en algunas cosas lo global puede entrar en qué importa generar electricidad limpia en Baja California para exportarla a California. Si tomamos la contabilidad global, pues nos da lo mismo, o usar el diésel allá y acá no. Entonces esos impactos globales pues son iguales a cualquier lado de la frontera, pero los impactos locales en salud pública, esos contextos pueden ser diferentes. Me gusta tu analogía de las centrales existentes y vamos viendo no invertir otras en nuevas, y la quiero jalar, lo digo a lo mejor de manera perversa, pero tenemos 1,000 millones de carros
en el mundo y fabricamos 100 millones cada año. Entonces, vamos, los 1,000 millones ya no ocuparían más. Vamos a lo mejor a reconvertir esos 1,000 millones, algunos de esos a gas natural o a electrificarlos, alguna cosa así, que no sean nuevos carros otra vez y que entonces estamos invirtiendo en una administración de nuevas tecnologías aparentemente más amigables, pues, pero que tienen ya un pasivo desde que salen como mercados nuevos. Nos quedan muchos temas. Claudio está a 3 horas de diferencia. Le agradecemos mucho, está en Washington, le agradecemos mucho su participación en este seminario y lo quiero comprometer al aire para que no nos deje y una nueva sesión, porque nos quedan muchos Claro que temas sí. en la mesa. Y José Carmelo, para los que pidieron mi dato de contacto, claudio.alatorre@gmail.com, ahí estoy a sus órdenes. Gracias, y lo multiplicamos aquí, lo registramos y lo ponemos recuerden que estas sesiones se quedan en YouTube, en el Spotify, y entonces ahí pueden revisarlas o los datos, y nosotros les compartimos desde luego la ponencia que se quedó aquí. Muchas gracias a Claudio Alatorre, hasta Washington, un saludo y un abrazo, gracias por estar con nosotros, y te esperamos en una sesión más aquí. Claro y que sí, con les mucho gusto. recordamos, gracias, Claudio. Les recordamos a nuestros amigos que nos escucharon aquí que el próximo miércoles es un miércoles más para platicar sobre desarrollo sustentable. Y el próximo miércoles vamos a hablar de residuos de la construcción. Y aquí nos va a acompañar Gerardo Gutiérrez para platicarnos qué se hace en la Ciudad de México con los residuos de la construcción. Y es un ejemplo muy importante. Los esperamos el próximo miércoles en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Gracias, hasta luego.